Muy bien, una vez los anillos en su posición, como habíamos dicho, en X y con la flecha que señala hacia el escape en posición y la Y que marca la biela hacia el lado izquierdo, vamos a instalar el pistón con muy buena lubricación. Ya enseguida vamos a usar el compresor de anillos. Y una vez que lo tenemos ya todo guiado, hacemos presión y de una quedó instalado el pistón con los anillos. Excelente. De esta manera quedan instalados los 4 pistones de la Phaser 600. Procedemos a girar el motor para instalar el cigüeñal. Para la instalación del cigüeñal vamos a aplicar lubricación sobre los cojinetes de las bielas y de las bancadas. Para que el primer arranque del motor o el primer giro que va a dar el cigüeñal sea suave. Esta es la biela número 4, el pistón número 4. Ahora vamos a proceder a apretar los pernos de las bielas. En este proceso vamos a utilizar la llave dinamómetra o el torquímetro, como le hablamos. Vamos a darle 15 newtons según las especificaciones del manual de servicio de primeras a cada perno. Una vez le demos los 15 newtons, vamos a darle grados a cada perno. Vamos a apretar levemente para irlos emparejando y que vayan bajando al mismo ritmo. Cuando ya lo sintamos que ya dio torque, lo dejamos hasta ahí en esa posición y seguimos con los otros dos de las otras dos bielas. Resulta y sucede que en esta moto especifican que hay que dar 120 grados después de los 15 newton. Vamos a emplear un liquid paper y vamos a marcar el tornillo al ángulo de los 120 grados como especifica el manual de servicio. De esta manera nos está indicando los 120 grados. Entonces el tornillo lo vamos a marcar de esta manera para darle el torque de apriete final al perno. Ahora empleamos el liquid paper, marcar el perno como nos indicó el manual de servicio. De esta manera vamos a darnos cuenta si le damos los grados correctos al perno. En este caso, como los pernos son los mismos que tenían las bielas, no la vamos a llevar hasta todos los 120 grados para no ceder el tornillo y de pronto que se vaya a reventar.
Lo marcamos en esta partecita y ahí lo marcamos acá, con el fin de que esta raya debe tratar de llegar, hacerse llegar hasta este punto de la otra raya. Lo mismo hacemos de este lado. Si por cosas de la vida sentimos que el tornillo ya se siente con demasiado apriete, lo dejamos hasta el punto donde lo sentamos que ya dio torque para no irlos a partir. Es delicado el proceso, por eso se debe hacer con calma. Vamos a ampliar un ratchet normal y le vamos a dar el aprete. Voy a llevar este hasta cierto punto, lo mismo este, para apretarlos parejo. En este caso ya se siente con demasiado aprete, los voy a dejar hasta ahí para no ir a reventar el tornillo. Muy bien, ahí quedaron parejos con muy buen torque. Nos faltó un poquito para llevarlos a los 120 grados, pero como les iba diciendo, los pernos no son nuevos y no es adecuado llevarlos hasta ese punto porque se podrían reventar. Ahora vamos a proceder a hacer lo mismo con los de las otras dos bielas. Primero con el torquímetro. Primero vamos a ampliar el torquímetro. Como había dicho yo, se aprieta uno por uno, se les da ajuste y luego se les da el torque. Mismo proceso. Igual los marco de esta manera, pero no los voy a llevar hasta ese límite. Estos han permitido algo más de aprete, sin embargo quedaron muy parecidos la posición de los tornillos y quedó con muy buen torque. Revisamos que las bielas que hayan quedado con tolerancia lateral, que no se hayan pegado y que esto nos permita que la moto quede con buena revolución y que no vaya a haber una fricción y se vaya a fundir una biela. De esta manera ahora vamos a proceder a instalar el eje de salida. Ahora vamos a seguir instalando el eje de salida. En este caso, este eje de salida lleva una balinera que es especial y lleva una ranura para un pin. Ese pin va a evitar que el eje nos haga el movimiento lateral y va a llevar un pin en la misma balinera que va a evitar que la balinera rote sobre las mismas carcasas. Eso va a ser lo que lo va a asegurar. Ahora vamos a tener en cuenta las garras selectoras de los cambios y otro detalle que hay que tener muy en cuenta es el aseo. El aseo de las piezas deben de estar limpias previamente antes del ensamblaje del motor y de sus partes. Vamos a proceder a instalar el eje teniendo en cuenta este pin debe casar en esta parte de la carcasa. ¿Con qué fin? De que la balinera quede asegurada y no vaya a tener hacia dónde ir. Vamos a instalar el retenedor también previamente, mucho antes de juntar las carcasas. Y vamos a instalar el pin que va a evitar que el eje tenga tolerancia hacia los lados. Es muy importante este pin, no se nos debe olvidar. Todo en esta moto es delicado, hay que hacerlo con mucha paciencia y lo más profesional posible, lo más técnico posible que se pueda. Una vez instalado el eje, vamos a aplicar algo de aceite para brindarle lubricación a las piezas. He instalado previamente este alicate de presión con un trapo para no ir a pelar las estrías del eje de los cambios, y vamos a mostrar cómo trabaja la transmisión en esta moto. Aquí
viene a entrar primera este piñón doble con este. La segunda viene a ser este. Aquí vuelve y queda neutra. Tenemos que el eje de salida gira y el eje de close se queda quieto o viceversa. Se queda quieto el eje de salida y el eje de close gira. Muy bien. Ahora vamos a ver la segunda cómo ingresa de esta manera. Le damos algo de rotación para que incruste un piñón dentro del otro. Vamos a mostrar la tercera, cómo incrusta el piñón en otro, y la cuarta también cómo incrusta de bonito. La quinta y la sexta es muy complicado mostrarla, ya que quedan en el eje inferior o el eje de close y no nos deja como admirar eso, pero ensayamos de todas maneras los cambios, que todos hayan quedado trabajando excelente. En el momento los cambios nos han quedado trabajando excelente, quiere decir que podemos tapar el cárter con tranquilidad. Los vamos a devolver para dejar en posición neutra la caja de los cambios o la transmisión de los cambios. Ahí nos ha vuelto a quedar en neutra. Vemos que el eje de close o eje central da su rotación normal y el eje de salida se queda quieto. Ahí tenemos que está en neutra la transmisión. Ahora sí vamos a proceder a hacer un mantenimiento a la carcasa, a eliminar los residuos de aceite para su sellamiento.